Qué bonito encontrar tantos amigos de nuevo, qué bonito. Me siento muy contento de estar aquí. Siempre es bueno recurrir al dibujo en cualquier caso. Me encontré con una tesis de grado bien interesante de la Universidad Politécnica de Madrid. Esa tesis de grado habla de que se puede trabajar la perspectiva a mano alzada. Pensábamos que solamente se manejaba desde el dibujo técnico en algunos casos, pero vemos que para joyería aplica muy bien manejar la perspectiva con dibujo a mano alzada. De tal manera que esta tertulia se trata de eso, de que desde la parte de ideación en 2D lleguemos al 3D. Antes pensábamos que el joyero debía alejarse un poco del taller para ponerse a dibujar. Resulta que no. Resulta que en el astillero podemos estar creando todo el tiempo, ideando y pasar del 2D al 3D. La mayoría de, de las situaciones de la vida nos llevan a, a que la mente siempre esté creyendo, eh, sin verlo, que todo es en 3D. Me explico. Eh, cuando alguien cuando alguien visita un proyecto de construcción, no ve el edificio en vivo, no ve la casa que le interesa, ve un plano. Y a partir de ahí, de una imagen en 2D, la vamos construyendo y convirtiendo en algo real. La vamos convirtiendo en 3D. De tal manera que el 3D se crea en la mente, lo creamos cada uno. Lo que dibujamos en perspectiva sigue siendo en un plano, sigue siendo en un papel, pero la construcción mental es la que hace la magia y lo convierte en una figura de 3 dimensiones. Esas posibilidades nos da el dibujo para nuestra creatividad en el oficio. En la tesis de grado que les comento encontré este proceso y me parece que aplica muy bien a lo que queremos hablar hoy. Y se trata de que para el dibujo comenzamos con la observación, luego pasamos ya a la comprensión, al pensamiento visual y luego la representación en sí. De tal manera que si vemos aquí, comenzamos con 2D para luego llegar a la representación ya en 3 dimensiones. Muy importante el boceto en todo momento, siempre. Y muy importante mantener siempre un lápiz y una pequeña libreta, un lápiz y papel todo el tiempo. Como decía algún profesor de diseño en mi universidad, que nunca el papel, nunca el computador reemplazará el papel. El papel lo podemos llevar a todo lugar, en todo momento. Entonces, como joyeros creativos, siempre tengamos a mano papel y lápiz. Cuando hablamos de la visión binocular y la perspectiva, es porque el ojo y el cerebro solamente están viendo lo que se proyecta en el horizonte. Entonces, por eso hablamos de diferentes tipos de perspectiva. Pero en joyería, básicamente, la más usada es la isométrica, donde nos muestra 3 dimensiones, donde nos muestra un objeto en 3 formas diferentes, en 3 puntos de vista, como está en esta imagen: alto, ancho y profundidad. Con esas 3 vistas es suficiente para que podamos representar un objeto de joyería en 3 dimensiones. Hay un ejercicio que aplico con los estudiantes y es siempre cualquier tipo de pieza que estemos pensando a partir del dibujo o que tengamos ya planeada para llevarla a fabricar, siempre tengamos en cuenta que hace parte de, la podemos estructurar dentro de una figura geométrica que podría ser un cubo
o podría ser un paralelepípedo, es decir, un cubo un poquito más alargado. ¿A qué me refiero? ¿A qué voy con esto? Que siempre tengamos en cuenta que esa pieza está contenida en un recipiente, está contenida en una figura con dimensiones perfectamente delimitadas y conocidas. Entonces, podemos hacer el encajado a través de una cajita en acrílico, transparente, en un acetato transparente. Eh, Esto aquí nos facilita muchísimo el trabajo, nos facilita la representación. Cuando encontramos o cuando se nos dificulta representar una pieza en 3 dimensiones, eh, ese ejercicio creo que lo hicimos alguna vez, por allá en el 2020 también, y es construir una caja en acetato transparente y ahí colocar la pieza. La vamos girando, la vemos desde diferentes puntos y eso nos facilita su representación. A eso se refiere el encajado, a incrustar esa pieza en una cajita. Aquí una figura totalmente plana, una figura en 2 dimensiones, y miren cómo simplemente con unas líneas inclinadas lo convertimos en 3 dimensiones. Es decir, pasar del 2D al 3D de una manera muy sencilla para dar volumen a cualquier imagen, a cualquier figura. Esta herramienta nos ayuda muchísimo para dar volumen a cualquier pieza, y de igual forma a dar curvas en cualquier pieza. No nos preocupemos tanto por el dibujo técnico, preocupémonos por el boceto y por plasmar esa idea que tenemos. De la idea al boceto y del boceto al producto, del boceto a las 3 dimensiones. Entonces, siempre que tengamos cualquier idea, vamos plasmándola. Alguien, un joyero amigo, él siempre mantenía papel y lápiz en la mesa de noche. Entonces decía que no importa la hora para estar creando. En cualquier momento que se ocurra la idea, hay que plasmarla. Inicialmente 2 dimensiones y luego le damos volumen, le damos ya la parte cóncava, la parte convexa, hasta llevarlo a las 3 dimensiones. Aquí con este ejemplo también nos damos cuenta cómo de manera muy sencilla, simplemente con luz y sombra, nos ayudamos para llevar un objeto a las 3 dimensiones. Aquí vemos cómo el manejo de luz y sombra es tan importante. En la época del Renacimiento, la perspectiva también la daban de esta forma, con el esfumato famoso de Da Vinci. Entonces, ¿qué hacía? Colocaba a través del color, hacía la perspectiva. De igual forma, en joyería podemos manejar la perspectiva para dar luz y sombra y de esa manera dar volumen a un objeto, a una pieza. Diferentes maneras de darle volumen a piezas cilíndricas, que a veces se nos puede complicar un poco. Un ejercicio que hacíamos bastante era un cubo en perspectiva. Ese cubo lo pueden encontrar las instrucciones de cómo construirlo en mi canal de YouTube. Un cubo en perspectiva isométrica es muy sencillo de hacer, de dibujarlo, y con base en ese cubo podemos dibujar cualquier estructura cilíndrica como estas. Es bastante sencillo el ejercicio. Entonces, como decíamos, ¿cómo pasar del 2D al 3D? Con ejercicios muy sencillos, con líneas oblicuas y también con la parte de estructuras cilíndricas. Cuando encontramos o cuando tenemos un plano, de igual forma, comenzamos con el simple boceto y luego, en la medida que avanzamos, le vamos poniendo el volumen, en este caso también con líneas oblicuas. De esa manera, le vamos colocando volumen a un plano. Miren, ahí están los pasos esbozados, cómo dibujar una pieza de plano
de 2 a 3 dimensiones. En este caso, la representación de unos aretes en perspectiva. De igual manera, ya tenemos ese plano y luego le vamos a colocar su sistema de sujeción. También les puedo compartir unas diapositivas sobre solamente esta temática de los diferentes sistemas para sujetar piezas. Dibujo en volumen esférico. Nos ayuda muchísimo el ejercicio del cubo en perspectiva, que también lo pueden encontrar en YouTube. Y en este caso, cómo cambiar de sección. Entonces, ahí en la figura del centro encontramos un cuadrado que si lo giramos ligeramente y le trazamos un círculo, lo convertimos en un círculo en perspectiva. Y de esa manera hacemos un giro, un cambio de sección en cualquier pieza. Es decir, que comenzamos con una sección arriba, otra diferente abajo, pero el giro se lo hacemos a través de un cuadrado que le hacemos un pequeño giro, cuadrado en perspectiva. Y ahí tenemos ya la representación de una pieza con cambio de sección, de una manera muy sencilla con esta herramienta. En algunos casos vamos a requerir detalles ampliados, vamos a requerir ampliar una pieza o ampliar un pequeño detalle. Puede haber engastes que no son visibles en el primer plano y debemos ampliarlo como tal. O de pronto alguna pieza que lleve unos detalles ocultos y ahí nos pide el dibujo hacer esos detalles. Ahí, en ese caso, no nos limitaríamos a las 3 vistas, simplemente al, a las 3 vistas para representar el objeto, sino que también nos podemos ayudar con detalles del dibujo, con una ampliación de los detalles específicos que se requiera mostrar. Pero siempre el dibujo va a ser la mejor herramienta para lograr comunicarnos con el cliente. Aquí tenemos también otra manera de dibujar curvas en perspectiva. Entonces, simplemente a partir de arcos y las mismas líneas que nos indican en qué plano estamos, de qué plano estamos hablando. Les hablaba hace un momento de la perspectiva isométrica y su importancia en la joyería. Entonces, como vemos ahí, si colocamos esa piecita dentro del cubo de acetato transparente, es simplemente como desprender las 3 tapitas y ya no obtenemos las 3 vistas de esta pieza como tal. De manera que ahí de una vez vamos a encontrar los 3 ejes en esa pieza que la podemos incrustar o guardar en una caja transparente. Vamos avanzando y vamos de alguna forma llegando a la representatividad de las 2 dimensiones al 3D. Es muy importante la luz, es muy importante aprender a ver con diferente intensidad de luz. No sé si recuerdan algún cuadro de la Catedral de Rouen. Esa catedral fue pintada en diferentes momentos del día y pareciera que son 3 imágenes diferentes. El cambio que hay es que es tomado o es dibujado en 3 momentos del día diferentes. Entonces ahí cobra importancia el manejo de la luz, importante en el dibujo, porque dibujo es luz, básicamente. Nos habla el maestro Paul Cézanne que todo en la naturaleza está inmerso en un cubo, una esfera y un cilindro. Todo lo que nos imaginemos y todo lo que nos rodea está en esas 3 figuras: cubo, esfera y cilindro. Y de igual forma, todo lo que nosotros vamos a crear en nuestro oficio se incrusta ahí, en la naturaleza, ¿cierto? Miren cómo
a través de las curvas y el volumen generamos piezas como esta. Manejo del volumen, iniciamos con el 2D, trazamos las líneas oblicuas, generamos el 3D y luego simplemente hacemos un giro y ya se nos convierte en una pieza proyectada en perspectiva. Importante tener en cuenta las diferentes figuras geométricas para luego tal vez deconstruir, es decir, desde la parte formal construir para luego hacer una deconstrucción de diferentes objetos, de diferentes figuras. Y dentro de esas figuras geométricas, pues cabe todo lo que nos imaginemos para ser todo el tiempo creativos. Algo que también nos ayuda muchísimo es dibujar gemas, dibujar diferentes tipos de piedras, porque nos da unas grandes posibilidades y es algo que inicia relativamente sencillo, un inicio, por ejemplo, de dibujar este tipo de piezas, dibujar diamantes. Es un ejercicio genial, un ejercicio que ayuda a construir volumen simplemente con luz y sombra, luz y sombra. Y otro tema que hablamos algún día y que nos ayuda muchísimo ya en la parte de representación es cómo encuadrar una figura y cómo colocarla de una manera estética dentro de lo que llamamos los postulados de Euclides y el rectángulo áureo. Es muy importante esa parte ya a la hora de representar la pieza como tal o de ilustrarla, como vemos aquí. Ya otra parte que hace parte, digamos, del dibujo técnico sería la parte de escalas y acotación. En el caso de joyería, casi siempre se maneja escala de ampliación. En los catálogos vemos que la joya está ampliada. En muchos dibujos de taller de igual forma. Entonces, la escala se maneja en el caso de joyería. Se representa el dibujo de mayor tamaño que la realidad. Y la acotación, como hablan las normas de dibujo, básicamente son las medidas exactas en milímetros. En joyería manejamos más que todo en milímetros. Y la acotación pues debe tener sus medidas exactas, pero sin repetir. En lo posible, las medidas únicamente necesarias para la representación de la pieza como tal. Escalas, como hablábamos, una es la dimensión real y otra la del dibujo. En el caso de joyería es a la inversa. La real es más pequeña que la escala. Normalmente en los catálogos pasa eso. Y en los dibujos de taller. Lo mínimamente que requiera la pieza, el dibujo, para su representación o para su desarrollo. Y aquí algunas piezas que uno puede trabajar o algunos dibujos para hacer unos pequeños ejercicios de poner medidas, básicamente como ejercicios de acotación. Siempre busquemos fuentes de inspiración locales, nuestras, auténticas, que las tengamos ahí, en el lugar donde estemos. Entre más locales seamos en el diseño, más universales seremos y nos conocerán más de una manera más universal. Por ejemplo, aquí una aprendiz, Patricia Henao, ella a partir de un carnaval que hacen en su pueblo, encuentra esa fuente de inspiración que son las máscaras de ese carnaval y empieza un trabajo creativo. Todo lo que tengamos a mano vale para nuestra fuente de inspiración. Y en el caso de Patricia, aquí nos hace un trabajo de un proceso creativo. Hace su mood board, su tablero de ideación y luego comienza ese proceso para ir luego bocetando de una manera muy organizada hasta llegar al resultado final. Eso era lo que les quería compartir. Un abrazo gigante.